En la clase de hoy vamos a estudiar 11 clases de ángulos. En geometría tenemos las siguientes clases de ángulos. El primero es el ángulo recto. Es aquel ángulo que mide 90 grados. Es un ángulo recto. El ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Se denomina un ángulo agudo. La otra clase de ángulos es el ángulo obtuso. Es un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Este sería un ángulo obtuso. Ángulo adyacente. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un vértice en común y un lado en común. En este caso tenemos dos ángulos adyacentes, un vértice en común y un lado en común. Ángulo de una vuelta es aquel ángulo que mide 360 grados. O sea que es un ángulo de una vuelta, 360 grados. Ángulo consecutivo. Dos ángulos son consecutivos, que son los que están uno a continuación de otro. Entonces sencillamente tenemos dos ángulos que son consecutivos de esta forma. Está uno a continuación de otro. Se llaman ángulos consecutivos. Ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos formados por dos semirrectas que se cortan. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Estos dos serían opuestos por el vértice, lo mismo que estos dos ángulos de acá. Ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando la suma de ambos es 90 grados. Ejemplo de ángulos complementarios: un ángulo que mida 70 grados más otro que mida 20 grados, eso me da 90 grados. Es un ejemplo de dos ángulos que son complementarios. Ángulos suplementarios son dos ángulos cuya suma son 180 grados. Como ejemplo podemos tener un ángulo que mida 120 grados más 60 grados igual 180 grados. Ángulo positivo. Se considera un ángulo positivo es el que se obtiene al hacer girar una semirrecta alrededor de un punto en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, en este sentido. En sentido contrario se considera un ángulo positivo. Un ángulo negativo. Se considera negativo aquel ángulo en el que se obtiene al hacer girar las manecillas alrededor de un punto en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si un ángulo se toma girando la semirrecta en esta forma, entonces estaríamos hablando de lo que es un ángulo negativo. Entonces, hasta aquí tenemos la clase de hoy de lo que son clases de ángulos.